Hace unos años atrás, produjimos un video que se llama Una fe extrema. Casi 50,000 copias en 6 idiomas fueron distribuidos a nivel mundial. Ese video enfocaba en un mensaje de fe, cómo depender de Dios, cómo confiar en su palabra y sus promesas. Animó a mucha gente para lanzarse al espacio y trabajar por Dios, confiando que Él iba a ser fiel a sus promesas. Nosotros hemos trabajado con esa fe, hemos querido confiar en Dios y dependemos diariamente que Dios cuidará de nosotros y pagará las cuentas, cuidando de su obra, también como cuidando de cada una de nuestras necesidades. Este video se titula Una negligencia extrema. Este video enfoca en la necesidad de que la iglesia tiene de completar la misión de preparar un mundo para la pronta venida de Cristo. Como iglesia, como pueblo de Dios, hemos sido negligentes en la misión. ¿Qué puede la iglesia hacer cuando hay tanta obra para terminar? Aparentemente es una imposibilidad. Sin embargo, vamos a descubrir que Dios tiene un plan, pero nosotros hemos sido infieles, hemos sido desconfiados, hemos sido egoístas, hemos cuidado de nosotros en vez de la obra de Dios. Revisemos de nuevo y leamos la gran comisión divina que Jesús nos dejó cuando Él se fue al cielo. Se encuentra en Mateo 28, versículos 18 al 20, y dice lo siguiente: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús, antes de volver al cielo, nos instruyó por medio de sus discípulos, dando una orden divina. Esa orden dice que vayamos a todo el mundo, enseñándoles a guardar lo que Él enseñó. En Apocalipsis 14:6 dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso significa que cada persona en el mundo entero tiene que escuchar, tiene que saber, tiene que prepararse, o por lo menos tener la oportunidad de prepararse para la venida de Cristo. Pero hemos sido infiel. Nosotros, como pueblo de Dios, nos hemos cuidado a nosotros mismos. Hemos cuidado de nuestras casas, nuestro trabajo, nuestra jubilación, nuestra familia, nuestra reputación, todo a excepción de la obra que Dios nos encomendó. Ahora, ¿se ha hecho algo? No se ha hecho cero. Dios ha bendecido. Pero en comparación a la gran necesidad que el mundo tiene, no hemos hecho nada. ¿Qué debemos hacer? Número 2, después de reconocer que hemos fallado, número 2, debemos pedirle perdón a Dios. Debemos confesar que hemos pecado contra Él. Hemos enfocado no en las cosas de Dios, pero en las cosas que nosotros hemos querido enfocar. Aquí quiero ahora ver cómo corregir. Número 1, cuando confesamos nuestros pecados, dice 1 de Juan 1:9, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante saber que cuando nosotros confesamos y obedecemos a Dios, Él se encarga de darnos el éxito. Por supuesto es imposible, pero si no lo hemos podido hacer en los últimos años, cuando la economía andaba bien, cuando el mundo estaba más estable, con la dificultad que tenemos a nivel mundial en una crisis económica, una crisis moral, una crisis social, una crisis política y mayores crisis que vienen por encima, en salud, crisis de comida, crisis de agua potable. ¿Cómo vamos ahora a completar lo que no se ha podido hacer hace años atrás, cuando las cosas andaban bien? Es importante que nosotros reconozcamos que solo Dios lo puede hacer. Nosotros no podemos. Jesús en Mateo 10, 5 al 10, instruyó a los discípulos, diciéndole que vayan a las ovejas perdidas de Israel y que les digan que el reino de Dios estaba cerca. Y les ordenó que
sanen a los enfermos, limpien a los leprosos y resuciten a los muertos. Hoy en día sabemos sanar a los enfermos. Hoy en día también podemos limpiar a los leprosos. Pero en los días de Jesús eso era imposible. Pero hoy lo podemos hacer. Y resucitar a los muertos aún sigue siendo imposible. Yo nunca he visto, no sé si uno de ustedes alguna vez han visto resucitar a un muerto. Bueno, he trabajado como enfermero licenciado en el hospital y he visto a muchos con el corazón que ha parado y otra vez con un choque eléctrico ha vuelto a palpitar de nuevo. La verdad es que cuando el cerebro muere es cuando uno muere. Y nunca he visto una persona con el cerebro muerto, con el cerebro que ha dejado de funcionar, nunca he visto que viva otra vez. Pero Jesús ordenó que debemos resucitar a los muertos. Jesús resucitó a los muertos, los discípulos resucitaron. Ahí vemos que nos falta mucho poder espiritual. Somos un pueblo débil espiritualmente. Hay mucho más que Dios tiene para nosotros, pero no lo hemos aprovechado, porque tenemos mucho del mundo en la iglesia, en nuestras vidas, y nosotros no hemos cumplido obedientemente lo que Jesús nos ordenó hacer. Ahora, ¿qué debemos hacer? Número 1, debemos reconocer que hemos pecado. Número 2, debemos confesar nuestros pecados. Y número 3, debemos empezar a vivir una vida obediente, una vida con sacrificio. ¿Qué significa eso? Significa que debemos pensar más grande que jamás hemos pensado. Significa que debemos atender, por ejemplo, en el país de la India, más de 1 millardo de personas viven, más que la 1/5 parte de toda la demografía en el mundo, en un solo país. En la China, lo mismo, más de 1 millardo de personas viven en la China, tienen el mismo problema. Muy pocos saben que Cristo existe y que murió por sus pecados y que viene otra vez para llevarnos al cielo. Hace no mucho estuve en la India. Allí había ido para predicar por invitación de algunos pastores. Estando allí en la casa, recibí en la mañana un toque en la puerta que me dijeron: por favor, hay 4 señoritas afuera que quieren hablar con usted. Yo salí afuera y encontré 4 niñas de edades entre 14 y 16 años de edad. Ellos me dijeron: mire, pastor, por favor, ayúdenos. Me contaron de lo que pasaba todas las semanas. Por sufrir hambre, la familia vendía a esas señoritas, sus padres, por $1 al día, los vendía a un templo. En ese templo pagano donde había muchos ídolos, ellos tenían que bailar, a veces abusadas por la gente allí, y a veces arrestadas por la policía y abusados en la cárcel con los policías. ¡Qué sufrimiento! Los mismos padres vendían a los niños para poder comer. Y me dijeron: pastor, por favor, ayúdenos. Yo no sabía inicialmente cómo ayudarles, pero Dios nos dio una idea. Compramos algunas ollas, algunos aparatos, otras, un pequeño carretoncito con esta alimentación para frutas, y cada uno ya pudo trabajar ganándose un poquito de dinero, y así ganaban $1 al día, y con eso podían dar de comer a sus familias y no era necesario venderlas a los templos para ser abusadas. ¿Cuánto sufrimiento hay en la India? 1 millardo y más de personas que no conocen a Cristo. Y el mundo cristiano, permitiendo que el diablo maneje el abuso y permitiendo que tantas cosas ocurran sin nosotros desear el sacrificio, sin nosotros querer dar del último lo que tenemos para salvar a alguien. Pero alguien podría decir: no, pero esos son de gente de India, yo aquí tengo mi familia para cuidar en primer lugar. De acuerdo con la Biblia, ellos son nuestra familia. Esas niñas son nuestras hermanitas. Sea África, sea Europa, sea la India, la China, Sudamérica, Norteamérica, Asia, donde sea que sea. Ellos son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y Dios se indigna con su pueblo hoy en día, porque nosotros no nos hemos preocupado por las necesidades tan básicas de esa gente, de ese pueblo tan hermoso. Ojos, caras, nombres. Dios sabe dónde viven y los ama a cada uno, pero nosotros como pueblo no nos hemos preocupado de ellos. Tenemos ahora la China. La China, con más de 1 millardo de personas, todavía no ha abierto las puertas. Pero ¿sabe qué? Es momento para que el pueblo de Dios se levante. El diablo lo que más quiere es que nosotros dormamos.
y que nos mantengamos pensando que todo anda bien, mientras el mundo empieza a quemar. Pero no andan bien. Las cosas en la iglesia tampoco andan bien. Hay mucha mundanalidad en la iglesia. Entre el liderazgo y la hermandad, Satanás ha logrado ingresar a los hogares cristianos las películas, la música, la novela, la telenovela, las revistas, cosas del mundo que destruyen la espiritualidad. Y nuestra iglesia está llena de tales cosas. Con razón nos falta tanto poder. ¿Sabe qué? Isaías fue ordenado por Dios. En capítulo 58, versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. No fue muy popular para que Isaías lo haga. Tuvo mucha oposición. Y cada vez que alguien dice algo anda mal, hay pecado en la iglesia, hay resistencia, hay oposición. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si el pueblo de Dios se levanta y trabaja, él está perdido. Él sabe que el Espíritu Santo tomará posesión de su pueblo y que saldrán con mucho poder, recursos para poder completar la obra que Dios nos dio para hacer. Los mensajes que escuchamos a veces en los púlpitos son mensajes de paz y tranquilidad. Mensajes bonitos, eruditos, tranquilos, nos hace sentir muy bien, todo anda bien. Nuestras revistas hablan de todo lo bien que estamos haciendo y cómo las cosas andan bien. ¿Cuántos hablan de la crisis en la cual nos enfrentamos, la crisis económica, social, moral, que enfrenta el mundo hoy en día y la que está por venir, que va a destruir casi una gran parte del mundo? ¿Cuántas revistas nos dicen que falta mucho más por hacer? En vez, enfocamos en lo bonito, los bautismos, lo que se está haciendo en vez de lo que falta. Este video es para hacer conocer lo que falta. No es que las cosas no son buenas, no es que algunas cosas buenas no ocurren. Sí, hay cosas buenas que ocurren, pero en comparación a la necesidad, es como con cucharaditas sacar agua del Titanic. Casi no es nada en comparación a la necesidad. También en Ezequiel, Jesús dio amonestaciones muy fuertes al pueblo de Israel, específicamente a los líderes. Ahora yo como pastor quiero hablar a los pastores, quiero hablar a los administradores y quiero que Dios nos diga directamente cuál es nuestro problema. Estoy leyendo del capítulo 34 de Ezequiel. Voy a no leer completo todo, voy a escoger algunos para no detenerme, pero pueden ustedes leer ese capítulo completo. Está lleno totalmente de amonestaciones para los líderes de la iglesia. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel, que apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños! Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordura degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a los débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la pernequebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Versículo 7. Vivo yo, ha dicho Jehová al Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robada, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscarán ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Yo las sacaré de los pueblos. Jesús mismo, el buen pastor, se encargará
de cuidar de sus ovejas. Y continúa mucho más diciendo aquí, al fin del capítulo, que no solo comen del pasto, pero ensucian con sus pies el pasto para las ovejas. No solo comen lo bueno, ensucian para los demás. No solo toman de las aguas, pero embarran las aguas para que las ovejas tengan que tomar agua embarrada en vez de agua limpia. Dios se indigna con su pueblo hoy en día. Pastores, mis queridos pastores, socios y colegas, cuando tú pones a tu casa, a tu trabajo y profesión, a tu comodidad, cuando tú buscas ascender de puesto, tú estás descuidando las ovejas y estás poniendo tus necesidades en primer lugar. ¿Cómo conseguir buenos trajes, mejor carro, mejor casa, más autoridad, mayor puesto? Dios se indigna y destruirá a todos los pastores que piensan así, porque realmente no son pastores, son lobos. Nosotros, pastores, debemos ser los primeros en dirigir, los primeros en sacrificar, los primeros en ir sin ropa y sin comida por las ovejas. Y nuestro primer pastor, el Señor Jesús, el buen pastor, Él nos tomará como responsable por cada oveja que se pierde. Una vez un pastor yo conocí en Estados Unidos me dijo, mi trabajo no es apacentar, pero acariciar las ovejas. O sea, mi trabajo no es darles de comer, mas acariciarlas mientras se mueren de hambre. ¿Qué dirá el buen pastor de eso? Hoy en día, pocas veces nosotros los pastores predicamos sermones directos, sabiendo y conociendo que llega una crisis mundial, donde la mayor parte de los miembros de la iglesia van a ser destruidas, donde no tienen alimentación espiritual, no tienen músculos espirituales como para poder sobrevivir esa crisis y una relación cementada. Muchos adventistas ni siquiera saben lo que es ser adventista. No conocen bien del diezmo, no conocen cómo la responsabilidad de pagar el diezmo devuelve una gran bendición espiritual. No saben, nadie les enseñó. También no saben de lo que es espíritu y profecía. Nosotros como pueblo de Dios hemos sido tan bendecidos con el espíritu y profecía, con el mensaje de salud, con el mensaje de conocer lo que el enemigo está haciendo para que nosotros podamos defendernos. Es en el momento ahora que nosotros podemos preparar a las ovejas para la crisis final. Pero tristemente, nosotros, aún como pastores, no estamos listos, no estamos preparados. Miramos las películas del mundo, permitimos que la música del mundo con el rock y la batería entre en la iglesia y sabemos que es del mundo, igual lo permitimos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos preparados, nosotros mismos nos gusta el mundo. Entonces nosotros no podemos preparar un rebaño. Mis queridos pastores, administradores, debemos arrepentirnos. Ha llegado el momento cuando si no hacemos lo que Dios nos pide, Dios quitará de nuestras manos los rebaños y nosotros pereceremos. La mayor parte de los miembros de la